Masejet Baba Metziad Afpeitet Amudalef 89a, 6 líneas de arriba para abajo. Antes de comenzar a leer y explicar la Gemara, recordemos lo que mencionamos en la clase anterior. En la clase anterior mencionamos que un trabajador que está trabajando en la tierra, durante su trabajo, en ciertas circunstancias, puede agarrar una fruta o cualquier otra cosa que se está produciendo en la tierra y comérsela. La Gemara a continuación nos trae una baraitá, y la baraitá nos trae unos pesukim, unos versículos que de ellos aprendemos detalles adicionales respecto a este tema. Veamos la Gemara. Tanurabanan. Daish, madaish meyuchad davar shegidule karka ופועל אוכל בו, אף כל שגידולי קרקע פועל אוכל בו. יצא החולה והמחבץ והמגבן שאין גידולי קרקע ואין פועל אוכל בו. La Gemara, como dijimos, nos trae una baraitá. La baraitá cita un pasuk que dice Daish. El pasuk dice Lo tachsom shor bedisho. No puedes embosalar colocarle un bozal a un toro, a una vaca, a un animal cuando está trillando. O sea, debes dejarlo comer. De ahí aprendemos que al animal que está trabajando en la tierra, tienes que dejarle comer de lo que está trillando, ¿sí? Y como vimos al final de la clase anterior, comparamos animal con persona, con trabajador, y trabajador, persona con animal. Entonces, básicamente, este pasuk me está diciendo, si me dice que el toro tienes que dejarlo comer, cuando está trabajando, de lo que ya fue cosechado, de lo que está trillando, pues también una persona que está trabajando puede comer de lo que está trillado. Dice la Gemara, pero fíjense la característica que hay. De la misma manera que el daish, trillar, que uno trilla cosas que crecen de la tierra, y ahí es cuando decimos que el toro o el trabajador puede comer. Igualmente, cualquier trabajador puede comer mientras que coma algo que crece de la tierra. Queda excluido cuando es un trabajo que hace en algo que no crece de la tierra, que en ese caso no va a poder el trabajador comer. Por ejemplo, dice la baraitá, una persona que ordeña una vaca, ¿sí? No crece de la tierra, no va a poder tomar leche. Una persona que solidifica la leche, ¿sí? También no va a poder comer. O una persona que hace quesos, que es un poco más duro, solidifica un poco más duro, también no va a poder comer. ¿Por qué? Porque ya que no crecen de la tierra, pues el trabajador no va a poder comer. Pregúntale a Gemara, Lamali, Mikitavo Pekeren Reja Nafka. Itzerich. Salkada tajamina hoy luchtiv kama le rabot kol baale kama le rabot nami midi de la gidule karkani no kamashmalan. Bien, la Gemara pregunta, un segundo. ¿Para qué la baraitá necesita aprender esta alajá del pasú que nos dice Daish? Lo tachsom shor bedisho. Daish. ¿Por qué de ahí? Aparentemente se puede aprender esto de otro pasú que mencionamos en la clase anterior. Kitavo bekerem reja. Que está hablando de la viña. ¿Y la viña qué es? Uvas que crecen de la tierra. Entonces lo puedes aprender de la pasú bekerem. Dice la Gemara, ¿para qué necesito Daish? ¿Para qué necesito la palabra Daish? ¿Lo puedes aprender de Kerem? Responde la Gemara, necesito de la palabra Daish. Porque si te hubiese dicho Kerem, hubiese dicho, sí, el pasuk te dice viña. Pero después que te dice la Torah Kama, otro pasuk más que mencionamos en la clase anterior, y queda incluido ¿qué? Todo, más cosas. Uno hubiese dicho que queda incluido más cosas, inclusive que no crecen de la tierra. Por eso después de que se generaliza ese Kama, necesito otra vez restringir y decir, un segundo, Daish. Se tiene que mantener como si fuese la trillada, y la trillada se hace en crecimiento de la tierra. También aquí tiene que ser en algo que nada más crece de la tierra. Sigue diciendo la Gemara, Tanya Idach. Daish madaish meyuchad davar shebeshat gmar melacha poel ochel bo af kol shu beshat gmar melacha poel ochel bo yatsa menakesh beshumim ubebetzalim הואיל ואין כבר מלאכה, אין פועל אוכל בהם. למה לי? מרקליך לא תיתן נפקה, לא צריכה, אף על גב דקמשלף כתינה מבני אלימה. La Gemara trae otra baraitá que nos cita este mismo pasuk Daish, pero nos aprende otra alajá. ¿Sí? La primera Daish aprendemos que todo lo que el trabajador puede comer es únicamente cuando trabaja algo que crece de la tierra. Segunda baraitá que nos trae la Gemara de la misma palabra Daish, dice la Gemara, está escrito que el trabajador puede comer, y está escrito la palabra Daish, para enseñarte que todo esto es únicamente que puede comer, no nada más cuando crece de la tierra, como dijimos en la primera ahorita, sino otro punto más. Cuando es Beshat Gmar Melacha, o sea, cuando ya se cosechó la fruta, ¿sí? No cuando está todavía conectada. Como mencionamos en la clase anterior, que hay dos momentos que puede comer, en el momento de la cosecha
O después, antes de Gmar Melajá, ¿sí? Antes del Maaser, que es lo que obliga al Maaser. Gmar Melajá que obliga al Maaser. Se nos dice aquí, la verdad, ¿dónde lo aprendemos? De Daish. Daish, ¿qué es? Es algo que se trilla en el momento después de la cosecha. Igualmente, lo que se le pide al trabajador comer la fruta es únicamente después de la cosecha. Queda excluido entonces, en la cosecha y después, queda excluido cuando una persona está desmaleciendo, desmalece. ¿Saben lo que es desmalecer? Quitar, cuando hay por ejemplo un campo de ajos y de cebollas, y le quita las cosas malas, ¿sí? Que ahí está trabajando en algo conectado, adherido todavía a la tierra y no está cosechado todavía. En ese caso, no va a poder comer un poquito de ajo o un poquito de cebolla. ¿Por qué? Porque todavía no hubo cosecha. ¿Sí? Como si fuese el trillado. Entonces, en ese caso, el trabajador no va a poder comer. Dice, pero un segundo, ¿para qué necesitas la fuente de aquí? Eso lo podemos aprender de otro pasú que mencionamos también en la clase anterior. Vel que liejalo titen. ¿Sí? Que de ahí aparentemente lo que significa el pasú es que cuando un trabajador está cosechando, no puede comerse las frutas, pero no puede agarrar y reunir frutas y colocarlas en su propio utensilio, sino debe colocarlas en el utensilio de ¿quién? Del balabait, del empleador. ¿Sí? Dice la Gemara, vemos claramente ese pasú ese pasú que está hablando en el tema, mejor dicho, en la parashá que nos menciona que el trabajador puede comer, nos dice vel que lijalo titen. ¿Cuándo es que recae la restricción de no colocarlo en el utensilio del trabajador, sino el del balabait? ¿Cuándo es? En el momento de la cosecha. Entonces ya se aprende de ahí. ¿Para qué necesitas la palabra daish? Dice la verdad, no te voy a explicar. Si hubiese sido ahí, uno hubiese dicho que cuando una persona está desmalecer, ¿sí? O sea, está quitando cebolla, está haciendo, a veces para desmalecer se quitan hojas malas, pero a veces se quitan cebollas que son chiquitas, que están debilitando la tierra, se quitan cebolla o se quitan ajos y así también le da más fuerza a lo que queda. Entonces uno hubiese dicho que en ese caso, como si lo hubiese aprendido de que el lijalo titen, pues en ese caso no es el momento que tú no lo colocas en tu utensilio y sí lo colocas en el balabait, ahí lo botas. ¿Sí? Entonces hubiese dicho que en ese caso no se cumple el bekelejalo, entonces sí lo vas a poder sí lo vas a poder comer. Nos dice la Gemara daish. No, tiene que ser como el momento de trillar, tiene que estar todo cosechado. Una vez está todo cosechado, ahí puedes comer. Pero aquí, ¿qué? ¿Estás sacando nada más? A pesar que estás sacando, ¿qué? Un ajito chiquito, una cebolla chiquita, no la puedes comer. Eso es lo que les enseña la baraita de daish. Tercera baraita, que también nos enseña otro punto más de la palabra daish. Tania idach, daish, madaish miyuchad, davar shelo nigmera melachto lemaaser, פועל אוכל בו, אף כל שלא נגמרה מלאכתו למעשר פועל אוכל בו. יצא הבודל בתמרים ובגרוגרות שהואיל ונגמרה מלאכתו למעשר, אין פועל אוכל בו. והתניא, הבודל בתמרים ובגרוגרות פועל אוכל בו. אמר רב פאפא כי תניא ההיא בתוכלנה. Tercera baraita, tercera explicación, tercera baraita, otra alajá que aprendemos de la palabra daish. Otra vez, el pasuk ahí, de ahí aprendemos que un trabajador puede comer mientras que está trabajando, como dijimos de la primera baraitá, después de algo que crece de la tierra. De la segunda baraitá, una vez está cosechado. Tercera baraitá nos viene a enseñar otro detalle más, otra limitación más, como si fuese cuando estás trillando. De la misma manera que cuando está trillado no se ha acabado todavía el trabajo completo y por ende no ha recaído la obligación de maaser, pues todo lo que decimos que un trabajador puede comer también cuando crece de la tierra y también cuando ya fue la cosecha, es mientras que aún no se ha completado el trabajo, no ha recaído la obligación de maaser. Ahí es que el trabajador puede comer. Pero si ya llegó el momento que recae Gmar Melajá, lo que es considerado como Melajá, y por ende recae el maaser, ya el trabajador no va a poder comer, aunque está trabajando con ellas. Como si fuese cuando está trillando, que no ha acabado el Gmar Melajá, no ha acabado el trabajo completo, no ha recaído el maaser y es que se permite. Entonces, ¿qué caso queda excluido aquí? Dice la baraitá, una persona que separa, ¿sí?, dátiles que se pegaron o higos secos que se pegaron. En ese caso, ya se acabó el trabajo. Se le está trabajando ahorita, después, ¿sí? Entonces, no, ya que ya se acabó el trabajo, se completó el trabajo, ya recayó la obligación de maaser, ya no puede comer en ese caso. Dice la Gemara, pero no me cuadra, porque en la baraita está escrito que una persona que separa dátiles e higos secos, el trabajador que está separándolo, sí puede comer. Entonces contradice lo que acabamos de decir. Dice Rav Papa, no, te voy a explicar. Lo que está escrito en la baraita, que cuando separa el trabajador puede comer, está hablando en dátiles como tojlané, que son dátiles no tan buenos, un poco inmaduros, ¿sí?,
que no se han madurado bien y por lo tanto se colocan dentro de unos utensilios que están hechos de jotalot, que están hechos de palmas de dátil, para que se maduren. Entonces ahí se calientan un poquito y se maduran. Y en ese proceso se pegan. Entonces ahí cuando una persona viene y los separa, puede comer. ¿Por qué? Porque ya que nunca estuvieron madurados, nunca acabaron el trabajo completo, están todavía en proceso, ahí sí puede comer. Pero unos dátiles que ya están madurados, ya todo, y después se pegaron y uno los va a separar, ahí no va a poder comer. Próxima baraita Tania idach daish madaish meyuchad shelo nikmera melachto lechala ופועל אוכל בו, אף כל דבר שלא נגמרה מלאכתו לחלה, פועל אוכל בו. יצא הלש והמקטף והאופה, שנגמרה מלאכתו לחלה, דאין פועל אוכל בו. Escuchen otra alhaja que aprendemos de Daish, otra restricción, otro detalle. Daish, el trabajador puede comer, ¿cuándo qué? Mientras que está trillando. Y el trabajador puede comer en cualquier otro momento que está trabajando, cuando es similar a la trillada. De la misma manera que la trillada tiene una característica especial, que aún no se ha acabado el trabajo completo respecto a la obligación de jalá, no recae todavía la obligación de ¿qué? De afrashat jalá, ¿sí? Pues también en otros casos que queremos permitir que el trabajador coma mientras que está trabajando, es mientras que aún no ha recaído la obligación de, mientras que aún no se ha acabado el trabajo completo respecto a que recaiga la obligación de afrashat jalá. Queda excluido, entonces, una persona que lash, aquí se refiere lash, no a la amasada, porque la afrashat jalá recae en la amasada, ¿sí? Sino cuando ya se amasó, y la persona después va a empezar a hacer unas formas, tiene que volver a amasar, ¿sí? La segunda amasada, llamémosla así, ¿sí? Y después tiene que, cuando después la va a amasar, otra vez la amasa otra vez y le da unos puños así para que se suavice la masa, ¿sí? Entonces en este caso, o en el caso que le echa líquidos, huevo, lo que sea encima de la masa, ¿sí? O una persona que hornea, en estos pasos ya recayó antes la obligación de ¿qué? De la afrashat jalá. O sea, cuando él viene después y amasa por segunda vez, llamémoslo así, amasa por segunda vez, o le echa unos líquidos encima o algo así, o lo hornea, está trabajando muy bonito, pero ya recayó plenamente la obligación de afrashat jalá, entonces no puede tener provecho, no puede comer. Pregunta la Gemara, "Va'lo nigmera melachto lema'aser. Lo kasha bechutz haaretz askinan deleika ma'aser. Yahi halana mileika. Ela leonan ba'aretz velo kasha besheva shekivshu besheva shechilku. De Amar Mor, sheva shekivshu besheva shechilku. Nitchaybu bechala velo nitchaybu bema'aser." Pregunta la Gemara, un segundo, no me cuadra. Porque aquí en esta baraita, en la última que acabamos de ver, que mashma, que un trabajador que está trabajando con la tebuá, con trigo, con lo que sea, antes de que recayó la obligación de ¿qué? ¿Cuál es la última alajá de afrashat jalá? ¿Sí? Como por ejemplo cuando está moliendo el grano de trigo, cuando está cerniendo, tamizando, cirniendo, ¿sí? Todo eso puede comer de lo que está haciendo, porque todavía no ha recaído ¿qué? La obligación de afrashat jalá. La afrashat jalá recae cuando haces la más. Dice, pero no me cuadra, porque una de las alajot que mencionamos antes es que cuando recae la obligación de maaser, ya no puedes comer más. Y aquí sí, ya recayó la obligación de maaser. ¿Por qué? Porque si ya estás moliendo el trigo es porque ya lo hicieron un montículo, ya hicieron con melajá. Entonces, ¿cuál es? ¿Cómo? No entiendo qué está pasando aquí. Dice, no te voy a explicar. La última baraita que mencionamos que depende de la afrashat jalá, está hablando en chutz haaretz, que no hay obligación de maaser. Entonces, por eso, ahí no existe que recaiga maaser, sino existe jalá, y a jalá es después, de ahí en adelante es que decimos que no puede comer más. Dice, no entiendo. Si es en chutz haaretz y por eso no hay maaser, por eso tampoco hay que afrashat jalá. Dice, por eso tenemos que decir otra respuesta. Que en verdad estamos hablando en Eretz Israel, inclusive. Pero estamos hablando en los 7 años de la conquista de Israel, cuando conquistaron la tierra, y en los 7 años posteriores que se dividieron. Hubo 14 años hasta que se establecieron. Entraron, conquistaron 7 años. Después otros 7 años hasta que se dividieron entre las tribus, ¿sí? Y está escrito que en los primeros 7 años y en los segundos, en los primeros 14 años, 7 años de conquista, 7 años de división, ya había obligación de afrashat jalá. Pero aún no había obligación de ¿qué? De maaser. O sea, básicamente la cuarta baraita que nos dice que cuando llega afrashat jalá y es cuando ya no puedes comer más, es en esos 14 años que ¿qué? Que no existía la obligación de maaser todavía. Los primeros 14 años, muy bien. Seguimos. Midi maaser kagarim, gmar melajá kagarim. El amar rabina kero jutne.
דייש, מדייש מיוחד, דבר שלא נגמר מלאכתו למעשר ולחלה, הוא פועל אוכל בו, אף כל שלא נגמר מלאכתו למעשר ולחלה, פועל אוכל bo. Escuchen bien. Bien, la Gemara pregunta un segundo, todavía no me cuadra. Porque en realidad, cuando la tercera varita nos dijo el tema de maaser, que cuando recae la obligación de maaser, ya no puedes tener más, el trabajador no puede más tener más provecho, no puede comer más de eso, no depende en la obligación de maaser, en verdad. Sino depende en qué? En Ekmar Melajá, cuando se acaba el trabajo, y solo que el momento que se acaba el trabajo es cuando recae el maaser. Sí, pero no es que cuando recae el maaser ya no puedes, es cuando se acaba el trabajo, ahí es cuando no puedes. Entonces también si no había en esos 14 años obligación de maaser, pero había Ekmar Melajá. Entonces si había Ekmar Melajá, que era mucho antes, pues ¿qué importa si no hay obligación de maaser? Ya desde ese momento no debería estar permitido que comer. Entonces, ¿por qué se me dice Frashat Hala que es después? Entonces la Gemara dice, no me cuadra lo que me acabas de decir. Por eso dice Rabina, en verdad las últimas dos baraitot, la tercera y la cuarta, que nos aprende de la palabra Daish, Maaser y Jalá, en verdad no son una primero y otra después, porque efectivamente si no, Jalá es después y siempre está Maaser antes, o muchas veces. Dice, ahora tenemos que mezclarlo. Lo que se refiere a la baraita es como una sola baraita que está diciendo lo siguiente. De la misma manera que trillar, Daish, tiene una característica especial que aún no se ha acabado el trabajo para Maaser, ya sea para Maaser o ya sea para Afrashat Jalá, igualmente un trabajador puede comer únicamente cuando... Y el trabajador puede comer ahí en el Daish, pues también el trabajador va a poder comer en cualquier otro trabajo similar al Daish, que no se ha completado el trabajo, no se ha acabado el trabajo ni para Maaser ni para Jalá. ¿Sí? O sea, dependiendo en qué especie estás hablando. ¿Sí? Si es un tipo de especie que nada más hay Maaser, manzanas, por ejemplo. Maaser no existe. Ahí decimos que el derecho de comer es hasta que se acabe el trabajo para Maaser. Y si es tebuá, que también hay si es trigo, cebada, que también hay concepto de Afrashat Jalá, pues el trabajador va a poder comer, no nada más hasta el momento de Maaser, sino también se tiene que llegar los dos momentos. El momento más tarde. ¿Cuál es el momento más tarde? Afrashat Jalá. Entonces va a poder comer, trabajar, el trabajador va a poder comer hasta Afrashat Jalá. Eso es lo que se refiere la varita. O sea, que es necesario que puedes comer hasta que llegue al momento de que se obliga a Maaser, o el Gemar Melajá primero, o Afrashat Jalá, el Gemar Melajá segundo. El más tarde de ellos que haya en ese caso. Muy bien. Seguimos, Rapotay. Ahorita la Gemara trae una duda, pero antes de leer y explicar la Gemara, recordemos lo que mencionamos en la clase anterior. En la clase anterior mencionamos que de la Torá, en la Torá está escrito Anavim, que el trabajador tiene permitido, cuando está en la viña, comer mientras que está trabajando en ciertas circunstancias, que ya mencionamos los límites, las restricciones, los detalles, puede comer ¿qué? Uvas. Pero mencionamos en la baraita en la clase anterior que esto es únicamente uvas solas. Pero el trabajador tiene prohibido comer uvas junto con otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando es junto con esa cosa, entonces, tiene más apetito y come más. Eso no es cosa. Todo lo que te permitió la Torá es únicamente solo la fruta que estás trabajando. Comer eso y no puedes comerlo con otra cosa, inclusive que sea tuya la otra cosa. No puedes mezclarlo. Bien, la Gemara tiene la siguiente duda. Escuchen bien, Rapotay. Baeleu, Poel, Maushe Yehavhev Baur, Veyohal, Miave que Anavim Vedabrajerolo. La Gemara tiene una duda interesante. Un trabajador que está trabajando en una viña y por ende le permitimos que comer uvas. Y, como dijimos, le prohibimos comerla con la uva con otra cosa. La pregunta es si puede venir y agarrar la uva, solo comer la uva, pero antes de comer la uva, como que meterla en el fuego un poquito, rostizarla un poquito en el fuego para que se haga más dulcecita. ¿Sí? La pregunta es si esto es considerado uva y otra cosa más, si está prohibido o no. Y explico un poco la duda. Por un lado podemos decir que ya que está arreglando el sabor, pues es como si fuese que le está agregando otra cosa más y está prohibido. O por otro lado podemos decir que lo que la Torá te prohibió es únicamente cuando lo comes con otra cosa. Aquí no estás agregando nada, estás nada más quemándolo, un poquito rostizándolo y está cambiando un poquito el sabor. Entonces va a estar ¿qué? Permitido. Esa es la duda de la Gemara. Dice la Gemara, intento traerte una solución de la siguiente baraita. Tashema. Rashai bala bait leashkot poalim yain kede shelo yochlu anavim arbe. Rashaim poalim letavel pitam betzir kede sheyochlu anavim arbe. Leachshure gabra lo kamibayalan. La Gemara intenta traer una solución para esta duda. De la siguiente baraita dice la baraita: un balabait, un empleador, contrata a unos trabajadores, ¿sí? ¿Y para qué? Para cosechar la tierra, para cosechar la viña. Viene el balabait y dice: ¿sabes qué?
antes de que empiecen a trabajar, le voy a dar vino. ¿Para qué? Para que se les quite la gana de comer uvas. ¿Se puede o no se puede? Se puede. Igualmente, los trabajadores, antes de empezar a trabajar, pueden untar su pan con tzir, que es la grasa de pescado, y comerlo antes del trabajo, a pesar que eso trae más apetito y van a comer más frutas en el momento del trabajo. Está permitido. Así nos dice la baraita, dice la Gemara, vemos esta baraita en la segunda parte, en la segunda halajá, que pueden los trabajadores causarse a ellos mismos comer más uvas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Torah no prohibió sino únicamente comer uvas con otra cosa, ¿sí? Pero causar que coman más, eso está ¿qué? Permitido. Entonces aquí también, que los que vengan los trabajadores y quemen la uva, aunque van a comer más, está permitido porque no es con otra cosa. Así la Gemara quiere decir. Sin embargo, la Gemara de Tumba dice no hay prueba. ¿Por qué? Porque aquí en la baraita lo que te permite es preparar al cuerpo de la persona para que coma más. O sea, no estás cambiando nada en la fruta en el caso de la baraita. Estás cambiando a la persona que coma pita, pan con la grasa de pescado para que tenga más apetito. Pero no estás tocando la fruta, ahí está permitido. Pero aquí, que estás haciendo un cambio en la uva a través de rostizarla, ¿sí? Puede ser que este caso, el hecho que ya estás haciendo un cambio en la fruta y por eso va a causar comer más, está suficiente para prohibir. O sea, puede ser que la prohibición de comer la uva con otra cosa más es para que no comas mucho y porque estás haciendo un cambio en ella. Entonces aquí también, cuando estás rostizando, ya que estás haciendo un cambio en ella y vas a comer mucho, va a estar prohibido. Entonces no hay prueba. Entonces la Gemara intenta traer la prueba, o mejor dicho, la solución para esta duda de otra varita. Tashema. Poalim ochlim arabim berasheu manuyot shelahem, uilvat shelo yeavevu ba'ur. Hatam mishum bitul melachá, ki kami ba'elan echad deika ishto ubanav mai. Próxima varita dice lo siguiente. Trabajadores que fueron contratados por el empleador para cosechar una viña, ¿sí? Mientras que trabajan pueden ¿qué? Comer las frutas, no hay ningún problema. Dice la baraita, cuando uno come, así es normalmente, las uvas que están más expuestas al sol son mucho más dulces. Se dice el trabajador, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a comer aquí abajo y llenarme con las que están abajo? Cuando llega arriba a la montaña que está pegando más el sol, pues voy a comer esas. ¿Permitido o prohibido? Permitido. Pero con una condición, dice la baraita, que no agarre la uva y las rostice, ¿en dónde? En el fuego. Meforash en la baraita, no deducción ni nada, meforash, que una persona, que el trabajador no puede rostizar las uvas en el fuego para saborizarlas. Dice no hay prueba. ¿Por qué? Porque puede ser que ahí lo que no te permite rostizar las uvas es porque estás en la mitad del trabajo. Y si las rostizas te va a tardar un minuto más. Tú no puedes ahorita causarle, el trabajador no puede causarle al empleador perder un minuto de trabajo. Mi duda es, dice la Gemara, cuando no le va a causar una pérdida al empleador porque está su esposa y su hijo acompañándolo de tal manera que ellos pueden rostizarla. La pregunta es si ahí se puede o no se puede. Entonces no hay prueba todavía. O sea, puede ser que toda la prohibición de esta baraita es ¿por qué? Porque él está solo. Si la razón que está prohibida es porque te contrataron para 8 horas y te va a tardar 5 minutos rostizar eso, 1 minuto, estás quitando el tiempo al empleador. Sigue intentando la Gemara, Tashema lo yavhev ba'ur veyochal, velo ichmor ba'adama veyochal, velo yafrich al gabe asela veyochal, aval mafrich al yad veochel. Hatam mishum bitul melacha, hinam mistabra de isar cada atach, mishum matuke pera, sela mai matuke pera ika. No, y efshar de lo mi matek purta. La Gemara intenta traer de otra baraita. La baraita dice lo siguiente: una persona no puede, un trabajador no puede venir y rostizar unas frutas del empleador que puede comer, ¿sí? Pero no puede rostizarlas en el fuego y comérselas. Igualmente, no puede calentarlas a través de que lo entierran en la tierra, ¿sí? Cuando está la tierra caliente, la calienta, tampoco se puede. Igualmente, no puede aplastarlas en una roca y comérselas. Y tampoco puede, pero sí puede aplastarlas, no en una roca, en una piedra, pero sí puede aplastarlas entre los dedos. Eso sí puede. Dice la Gemara, vemos claramente al principio de la baraita que está prohibido para un trabajador preparar y rostizar la fruta o calentarla a través de que la entierra. Meforash que está prohibido. Dice la Gemara, no, ahí también puede ser que la razón que está prohibido no es porque está haciendo un cambio en ella o algo así, sino porque está haciéndole perder tiempo ¿a quién? Al empleador. Y te voy a traer una prueba que así es. Porque la tercera halajá, que me dice que no se puede aplastar la fruta con una roca. Eso no está endulzando nada, mejorando la fruta. ¿Cuál es la única razón que está prohibido? Porque le estás quitando tiempo. Es igualmente aquí. Dice la hermana, no, pero esto no es una prueba. Puede ser que es así, pero no es una prueba, porque puede ser que efectivamente en el tercer caso también estaría prohibido. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo cuando la cortas,
también la endulzas un poquito. De todas maneras no hay prueba, pero no hay prueba ni para un lado ni para el otro, ¿sí? Importante aclarar que en el caso que decimos que la razón que está prohibido es porque está haciéndole perder tiempo al empleador, no se pone en la roca, pero sí entre los dedos, porque entre los dedos es rapidito y mientras que trabaja puede hacerlo, entonces no le quita tiempo. Bueno, entonces no tenemos todavía prueba. Sigue intentando la Gemara Tashema. Poalim shayu odrim beteenim vegodrim bitmarim ubotzrim ba'anavim umoskim bezetim areelu ochlim upturim she'atorah zikta lahem bepitam lo yochlu אלא אם כן נתנו רשות מבעל הבית ולא יספוט במלח ויאכל. מלח ודאי כענבים ודבר אחר דמי. Ok. La Gemara trae una varita nos dice lo siguiente: trabajadores que fueron contratados, ya sea para cosechar higos, o ya sea para cosechar dátiles, o para uvas, o para aceitunas. En todos estos casos pueden comer sin problema dátiles, higos, aceitunas o uvas, mientras que están trabajando y efectivamente están exentos de maaser, porque todavía no ha llegado que Gmar Melajá, como si fuese que son de ellos, no como si fuese comprador, como dijimos en la clase anterior. Sí, porque dijeron que Nafsheja, como si fuese que eran de ellos de un principio, porque recuérdense que antes de Gmar Melajá, si lo vende y la persona lo compra, es como si fuese Gmar Melajá, pero aquí es como si fuese que son de ellos. Entonces el trabajador puede comer mientras que está cosechando de todas estas cosas sin problema y está exento de maaser. Sin embargo, si quieren comer, escuchen bien, su pan junto con la fruta, prohibido. Porque dijimos que anabim, bedabar ajer, uvas con otra cosa no se puede, frutas con otra cosa no se puede, a menos que recibieron permiso del empleador claramente en hacer eso. ¿Sí? Pero si no, no se puede. ¿Por qué? Porque como están comiéndolo con otra cosa, van a comer más y no es correcto. Culmina la varita diciendo, y no puede a la fruta echarle sal. Dice la Gemara, de la misma manera que no se puede echarle sal, pues tampoco, para mejorar el sabor, tampoco se puede rostizar la fruta. Dice la Gemara, no, que tiene que ver, ahí es echarle sal, es otra cosa, definitivamente está prohibido, es como si fuese anavive de barajer, pero aquí estoy quemando, no estoy poniéndole nada, estoy quemando, puede ser que está permitido, entonces no hay prueba. Y ahorita la Gemara pregunta una contradicción en esta alajá última que mencionamos. Velo yisvodu melach veyochal, urminu asojeret apoel neaderu lekashkesh, tajat azetim, hareze lo yochal. Sejaro livtzor, sejaro limsok, sejaro lelaket, hareze ochel, upatur, shatorah zikta lahem. Katzatz, achat ואחת יאכל, שתיים, לא יאכל, וסופת במלח ויאכל. ahí, y le más seifa que van de katzatz colegio de baile hul, era la arreisha. La Gemara pregunta lo siguiente: nosotros en la baraita anterior, ya vemos en la primera baraita, que dijimos que no se le puede echar a la fruta que el trabajador que está trabajando las frutas, y puede agarrar una, se la puede comer, pero no le puede echar ¿qué? Sal, así dijimos. Dice, no me cuadra, porque hay una segunda baraita. Y en la segunda baraita al final dice que sí se le puede echar aparentemente a las frutas sal y se las puede comer. Y explico toda la segunda baraita, ¿sí? La segunda baraita completa dice lo siguiente: un empleador que contrata a un trabajador para cavar la tierra o para cubrir las raíces que estaban descubiertas del árbol de olivo, ¿sí? En todos estos casos no puede comer aceitunas. ¿Por qué? Porque todavía no se ha cosechado. Muy bien. Sin embargo, si lo contrató para cosechar las uvas, para cosechar los olivos o para cosechar cualquier otro tipo de fruta, ¿sí? O para colectarlas, ¿sí? Las que ya se cayeron del árbol, en ese caso el trabajador sí va a poder ¿qué? Comerlas, porque está trabajando durante la cosecha o posterior, antes de, obviamente, comer melaja. Y en todos estos casos, cuando coma va a estar exento de maaser. Puede comer es más y está exento de maaser. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Torah se los da a ellos no como si fuese a este trabajador, no como un comprador, sino como si fuese que siempre fue de él. Pero, si, dice la baraita, si el trabajador pactó con el empleador, claramente que va a poder comer de las frutas, ahí ya se ve como si fuese que compra. Pactamos. Ya se fue como compra. Entonces, si es como compra, hay maaser. Entonces la halajá es la siguiente: si va a comer una por una, permitido, porque ya no se ve como compra. Pero si va a comer 2 a 2, si va a agarrar 2 y comer 2, ahí ya se ve como si fuese compra, porque pactó y va a estar ¿qué? Prohibido. O sea, ¿qué significa prohibido? Hayabe maaser. Culmina la varita diciendo, y la fruta que agarras, puedes untarla con sal. ¿Sobre qué fue dicho esta última parte? Si tú me dices que fue sobre esta última parte, sobre lo anterior, lo justo antes mencionado,
que es cuando el trabajador pactó con el balabait, claramente que va a poder comer las frutas, ¿sí? Dice la Gemara, si es así, pues si lo pactó, claro que va a poder agarrar las frutas y untarlo con la sal. ¿Cuál es el hitush? Obvio que va a poder. Si yo pacté contigo que voy a comer las frutas mientras que trabajo, puedo agarrarlas y comérmelas como yo quiera. Tenemos que decir que el hitush de la varita cuando nos dice que puedes untar la fruta con la sal, no es cuando pactó, sino también cuando no se pactó. El simple hecho que tiene el derecho de agarrar la fruta sin su permiso, aunque no pactó, también puede que untarla con sal. Contradice esta varita segunda a la primera varita que dice que está prohibido. Así pregunta la varita. Así pregunta la Gemara. Responde la Gemara. Amar Abaye lo kashya. Kan ba'aretz, kan bechutz ha'aretz. Ba'aretz kabea tefita. Bechutz ha'aretz lo kabea sefita. Bechutz ha'aretz lo kabea sefita. Expliquemos la respuesta de Abaye antes de seguir. Un segundo. Sí. Dice la Gemara lo siguiente. Un segundo. Sí. Dice la Gemara, todo lo que está escrito, lo del untar la fruta con la sal, es para otro tema. ¿Es para tema de qué? Es para tema de Maaser, y explico. La primera baraita dice Abaye, que dice que no se puede untar, muy bien, la fruta con la sal, está hablando en Eretz Israel. Y la segunda baraita, que dice que sí se puede, está hablando ¿en dónde? En Chutz Haaretz. ¿Y cuál es la diferencia? Explico. En Eretz Israel hay una obligación de Maasrot, mi de oraita. Muy bien. Entonces, si es así, pues cuando tú agarras la fruta y le pones sal, ¿qué estás diciendo? Esto es Gmar Melajá. Aquí acabaste el trabajo completo respecto a esa fruta. Ahí está que la estás untando con sal para comértela, ¿sí? Entonces, considerado Gmar Melajá, recae la obligación de Maaser. Y por lo tanto, dice la baraita, la primera, no vayas a hacerlo. Si quieres estar exento de Maaser, no que no puedes. En verdad sí puedes hacerlo. Pero si quieres estar exento de Maaser, no puedes hacer eso. Pero en Chutz Haaretz, que de por sí el Maaser es de Rabbanán, fueron permisivos y dijeron, aunque lo untas con sal, está permitido que te quedes exento todavía de Maaser. Eso es lo que dice Abaye. Sin embargo, Raba discute con Abaye, dice, Amar Rabami, Kami de Baretz Kabase Fitami de Oraita o Bechutz Haaretz lo Kabase Fita, Mutale Jatejila. Dice Raba, no me cuadra, porque tenemos una regla que, ¿cuál es la regla? Kol Madetakun Rabbanán, Ken de Oraita Takun. Todo lo que establecieron nuestros sabios aplica en los mismos lineamientos que la Torah. Entonces, si mi de Oraita tú me dices que porque hay Maaser de Oraita, tú me dices que cuando untas la fruta con la sal, ahí recae la obligación de Maaser y ya no puedes estar exento. Pues también debería ser que cuando es un Maaser de obligación de Rabbanán, cuando le colocas la sal, también debería ser que ahí recae la obligación de Maaser y no puedes estar exento más. Debería ser paralelo, solo que mi de Rabbanán. Y tú, Abaye, ¿qué me dijiste? No, cuando es de Oraita, le pones sal, recae la obligación de Maaser y no puedes estar exento más de Maaser. Pero cuando es de Rabbanán, sí puedes estar. Jajamín fueron permisivos. No, señor, cuando Jajamín decretaron algo, es como si fuese paralelo y lo mismo lineamiento de la Torah. Por eso dice la Gemara, ¿sí? Otra explicación. Ela, dice Rabba, Ela amarraba ben Baretz en Chutz Haaretz, Jada lo kava sefita, Tarte kava sefita, Katzatz, ben Safat, ben lo Safat, Achat ochel, Shtaim lo yochal. Lo Katzatz velo Safat, אוכל 2-2, שפת 1-1 אוכל, 2-2 לא יאכל. ואף על גב נתן רשות מבעל הבית, דאיתביל להו למעשר, וקבע ספיתה. ותרתי דקבע ספיתה מנהלן, אמר רמתנא, דאמר קרא כי קיבצם כאמיר גורנה. Dice Rabba, te voy a explicar. En verdad, definitivamente, no hay diferencia entre Eretz Israel y Chutz Haaretz. ¿Por qué? Rabba que dice, no hay diferencia entre Midrabanán y Bedoraita. ¿Sí? Cuando una persona agarra una fruta por una fruta, o sea, uno puede agarrar y untarlo en sal y no recae la obligación de Maaser. Pero si es 2 a 2, ahí ya si lo untas, o sea, agarras 2 frutas juntas y las untas las 2 juntas en la sal, ahí sí recae la obligación del Maaser. Entonces, si es así, podemos responder lo siguiente. Si pactó el trabajador con el empleador que va a poder comer de las frutas, ahí es considerado como si fuese ya medio comprador, porque ahí está que pactó que va a recibir a cambio su trabajo, ¿sí?
las frutas, ¿sí? Entonces en ese caso, ya sea que untó las frutas en sal o ya sea que no untó las frutas en sal, si va a comer una por una, permitido. 2 por 2, prohibido, inclusive que no las unte en sal, ¿sí? Y eso es lo que dice en la segunda baraita. Sin embargo, si no pactó y no untó en sal, ahí puede comer 2 en 2, pero si no pactó y untó en sal, ahí va a estar permitido una a una, pero 2 en 2, no. A pesar que pidió permiso del balabait de untar las frutas que va a agarrar en sal, no se puede. ¿Por qué? Porque apenas la untó en sal, se vuelve tebel, se vuelve como frutas no diezmadas, o sea, recae la obligación de diezmar. Y cuando hace sal, tienes obligación de sacar maaser. Y eso es lo que se refiere a la primera baraita, que no puede untar en sal. O sea, no puede untar en sal porque no pactó el trabajador con el balabait. Y su comida es 2 en 2. Y ya que es 2 en 2, no puede untar en sal. Así nos dice el hermano. O sea que también Raba está de acuerdo que las baraitot ambas nos hablan para temas de maaser. No tema de que no tema de uvas con otra cosa más está prohibido permitido. Es por tema de maaser. ¿Sí? ¿Sí? Y bien, la Guimara pregunta algo técnico, pregunta algo puntual. Esto que me dices 2 frutas, que ahí ya se considera que está prohibido untarlo con sal. Así me acaba de decir Raba. ¿Sí? ¿De dónde lo sacamos? ¿De dónde aprendemos que menos de 2 no recae la obligación de reunir para untar a sal? O sea, no recae la obligación de maaser. Pero cuando ya son 2 en adelante, ya recae. ¿De dónde lo sacaste esto? Dice Ramat, el pasuk dice Kiki Betzam. Cuando las reúnas, ¿cuándo tú puedes reunir? Por lo menos que 2. No existe reunir una. Entonces, ¿cuándo recae todo? Únicamente cuando tienes 2. Esa es la explicación de cuando tienes 2 frutas y la untas en sal. Esa es la explicación de Raba. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.